Bueno, bienvenidas nuevamente. Les agradezco enormemente el tiempo que están acá, que se han dedicado para compartir este tiempo tan valioso. eh, y, y cada uno, yo creo que uno de el recurso más importante es el tiempo que nos damos. Por este tiempo que nos damos es una ganancia. Así que yo les agradezco y celebro que se den ese espacio para cada uno de ustedes para aprender y darle la bienvenida y las gracias a la querida Lore, que gentilmente se ha dispuesto pues para enseñarnos un poquito de lo que ella sabe, ¿no? El tema de hoy pues está relacionado como con casi todos los talleres que hemos venido dando, porque tiene que ver con nosotros, con lo que nos pasa. Nosotros desde el CAIDI de Benamérica somos una organización, el brazo, digamos, el brazo social de Benamérica, que nacimos en el año 2021 y que desde el 2022 nos focalizamos a ayudar a nuestros hermanos venezolanos, a la diáspora venezolana. Así nació originalmente, para ayudar a la diáspora venezolana en este proceso, en todo lo que tenía que ver con lo que le pasaba en la migración. Pero en el año 2022 nos dimos cuenta que el poder estaba en cómo ayudar a las personas en, a- en ese ser humano que son y cómo de alguna manera cambiarle las miradas, que vieran un mundo de posibilidades. Entonces nos enfocamos básicamente a prestar apoyo y contención emocional. Y ahí surge la idea de traer a todos los coaches ontológicos que se han formado, compañeros, colegas de Newfield Consulting, todos profesionales, todos coaches ontológicos certificados internacionalmente, que de manera voluntaria de corazón entregan su tiempo para acompañar no solamente a los venezolanos, a todos los migrantes. Y así es que hemos venido operando en estos años. Y con más razón ahora, a raíz de esta tragedia que ha pasado en Venezuela, estamos más abocados a dar ese apoyo y contención emocional producto de esta crisis tan grave que nos ha pasado. Aunque nosotros los venezolanos decimos que esta es una de las crisis que nos han pasado, porque ya hace unos años, finales de los 90, nos pasó una gran desgracia también, que fue un deslave donde murieron cerca de 50.000 personas. Y tenemos 27 años también con una crisis que nos atraviesa a los venezolanos. Pero como todo ser humano, aprendemos de alguna manera a transitar la vida, a veces en una total transparencia, y de repente suceden cosas como estas que nos rompen el rumbo y toca echar adelante, toca continuar, toca de alguna manera levantarnos para poder seguir transitando. Y para eso está nuestra querida Lorena Pino, ella es chilena, que nos viene a dar su mirada. Y Lorena, eh, déjenme buscar mis notitas por acá que se me escaparon. Mi querida Lorena, de chilena, ella es coach ontológico empresarial también, como todos nuestros voluntarios. Vive en Santiago de Chile. Ella es abogada de migración. Fíjense el currículum, miren la variedad de profesiones que tenemos en nuestro grupo. Y además es terapeuta floral, que ya la invité a que nos dé un taller de esta terapia floral con las flores de Bach. Además es madre de dos hijos y es un tremendo ser humano que aporta su tiempo acompañando a nuestros hermanos venezolanos y a los migrantes latinoamericanos. Entonces lo dejo con nuestra querida Lore, que nos va a iniciar su, su evento. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Les agradezco mucho estar acá. La invitación que me hizo Eda a mí me hizo mucho sentido porque eh, finalmente siempre he tenido muchos contactos con muchos extranjeros que han venido a Chile. Yo vivo en Chile y, y conozco desde cerca la dinámica y los traspasos de diversas situaciones que uno tiene que vivir cuando decide salir de su propio lugar y buscarse una vida en otro. A raíz de eso, la conversación que hoy día vamos a tener, agradezco, como les dije, la invitación. Cuando quieran me pueden interrumpir. Esto está diseñado de la forma de ser un
simplemente una exposición, como una especie de charla. Podemos, Fernando, partir con la primera lámina y después, ojalá que sea lo más dinámico posible, porque no son tantas láminas como lo que les quiero compartir. Este es un trabajo personal que a mí me ha tomado un poquito de tiempo ir elucubrando y que con mucho gusto quiero compartir con ustedes. Todos alguna vez emigramos de la vida que conocíamos. Algunos cruzan fronteras geográficas, otros cruzan unas fronteras que son invisibles, pero todos enfrentamos el mismo desafío: aprender a encontrar nuestro lugar cuando el lugar de siempre ya no existe. Como les dije, buenas tardes. Antes de empezar, les voy a pedir algo un poco inusual para una conferencia en línea, si lo quieren hacer, pero los invito a que en algún momento quizás cierren las ventanas que tengan abiertas en el computador, silencien el teléfono si todavía no lo han hecho y regálense este espacio. Los primeros minutos no para escucharme a mí, sino para escucharse a ustedes mismos. Si se sienten cómodos, les pido que cierren los ojos. No van a tener que responder nada, ni decir nada, ni escribir en el chat. Solo quiero invitarlos a recordar. Piensen en un lugar donde alguna vez sintieron que pertenecían completamente. Puede ser una casa, la cocina de la abuela, un colegio, una oficina, un trabajo, la ciudad, una iglesia, un grupo de amigos. Ese lugar donde sentían que sabían quiénes eran, donde todo parecía tener sentido. ¿Qué ocurriría si mañana ese lugar dejara de existir? No estoy hablando del edificio, no estoy hablando de la casa, estoy hablando del lugar desde donde ustedes se reconocían. Ese lugar que organizaba su identidad, ese lugar donde respondían con facilidad a la pregunta: ¿quién soy? Porque tarde o temprano, eso nos pasa a todos. Hay un día en que dejamos de ser quienes éramos y sin embargo todavía no sabemos quiénes seremos después. Entre una identidad que termina y otra que todavía no nace, aparece un territorio extraño, un territorio que casi nadie nos enseñó a habitar: el vacío. Ese vacío es de lo que quiero hablarles hoy, porque creo que estar en ese vacío no es un fracaso, es también un lugar incómodo, un lugar incierto, pero también el único lugar desde donde pueden hacer una vida distinta. Hace algún tiempo leí una frase de un escritor francés apellido Breck, que me acompañó durante varios meses. Él decía, y cito textual: me gustaría que existieran lugares estables, inmóviles, intangibles, intactos y casi intocables, inmutables, arraigados, lugares que fueran referencia, puntos de partida, orígenes. Cuando leí esas palabras pensé que eso era tan humano, porque todos buscamos un lugar donde descansar. Todos queremos creer que existe un espacio donde nada va a cambiar, que existe un trabajo seguro, una relación definitiva, una identidad permanente, un lugar donde podamos dejar de preguntarnos quiénes somos. Pero pasa que la vida tiene otros planes, la vida cambia y no nos pide permiso para hacerlo. Vivimos en una época donde escuchamos hablar de desplazamientos casi todos los días: personas que migran, familias que deben abandonar sus hogares, comunidades enteras obligadas a empezar de nuevo. Y también hay otros desplazamientos que son mucho más silenciosos, pero también quizás más frecuentes, como el día que una mujer deja de ser mamá de unos niños pequeños porque ya crecieron, el día en que una pareja termina después de muchos años juntos, o el día en que una empresa decide que ya no necesita a quien entregó toda una vida de trabajo, el día en que el cuerpo cambia y ya no responde de la misma manera.
el día en que llega la menopausia y con ella no solo cambian las hormonas, sino también la manera de habitarse a uno mismo. El día en que uno también comprende que ya no quiere seguir viviendo como ha vivido hasta ahora. A todo eso son desplazamientos y todos tienen algo en común. Nos obligan a dejar un lugar, no solamente un lugar físico, un lugar existencial, porque los seres humanos no solo habitamos casas, habitamos profesiones, habitamos relaciones, habitamos rutinas y conversaciones, habitamos expectativas, historias que contamos sobre nosotros mismos. Y sin darnos cuenta, vamos confundiendo esos lugares con nuestra identidad. Y así decimos, soy abogado, soy mamá, soy esposa, soy la que siempre puede. Y llega un momento en la vida que se mueve una pieza, después otra, y después otra, como piezas del dominó, hasta que un día que descubrimos que aquello que sostenía nuestra identidad ya no está. Y entonces aparece una de las preguntas más profundas que uno se puede hacer como persona. Si ya no soy quien era, ¿quién soy ahora? Quisiera decirles que esa pregunta llegó a mi vida en un momento tranquilo, pero no fue así. Hace aproximadamente 2 años mi vida Discúlpame cambió. que te pare, Sí, sí, Lore. No, no te hemos ido pasando las láminas porque ponga la eh, siguiente. te ponemos, ok, fíjate, cuando la vida cambie, creo que vamos por la lámina 5, ¿no? Creo. No, no, yo creo que recién en la 3. Ah, ok, ok. Tú Quisiera, nos vas diciendo cuándo quieres que pasemos, ¿ok? bueno, como no tengo la fase. Ah, bueno, sí, lo puedo mirar acá. Como les decía, a mí me habría gustado decirles que eso yo lo encontré en un lugar cómodo, de permanencia, pero hace 2 años mi vida cambió. No fue un gran acontecimiento aislado, no fue un día en el que yo pudiera llegar y marcarlo en el calendario, como que aquí comenzó todo. Fue más bien como ver caer lentamente una hilera de piezas de un dominó, una tras otra. Circunstancias personales, cambios, pérdidas, incertidumbre, proyectos que ya no eran posibles de la forma en que los había imaginado. Y casi sin darme cuenta, todo aquello que durante años había organizado mi vida comenzó a moverse, a desmoronarse, a caerse. Me acuerdo de despertar algunas mañanas con una sensación muy difícil de explicar. No era exactamente tristeza, no era miedo solamente, era una sensación de extrañeza, como si uno despertara un día en una casa conocida, pero que ya no sabes dónde está cada cosa. Y yo seguía siendo la misma persona. Seguía siendo abogado, seguía siendo coach, seguía siendo mamá, seguía teniendo experiencia y conocimiento, pero por dentro mío, algo ya no encontraba su lugar. Y entonces aparecieron las preguntas que probablemente muchos de ustedes también se han hecho. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Hacia dónde voy? ¿Quién voy a ser después de esto? ¿Desde dónde vuelvo a empezar? ¿Cómo me paro en la vida ahora? Y podemos pasar a la cuarta imagen. ¿Cuál es mi lugar? Lo curioso es que hasta ahí yo había sido una persona acostumbrada a resolver problemas, a encontrar respuestas, a avanzar y planificar. Pero ahí había preguntas para las que ninguna estrategia me servía. Y esa fue quizá la lección más importante. Descubrí que no todas las preguntas necesitan ser respondidas inmediatamente. Hay preguntas que primero necesitan ser habitadas.
necesitan doler, necesitan silencio, necesitan tiempo. Además, porque a veces las respuestas demasiado rápidas muchas veces son solamente una manera elegante de escapar de ese vacío. Y el tiempo también tiene algo que enseñarnos. Hoy mirando hacia atrás entiendo que ese periodo no fue simplemente una crisis, sino que fue una transición. La vida me estaba sacando de un lugar, aunque todavía yo no lo pudiera, la vida me estaba sacando de un lugar donde yo ya no podía seguir creciendo. En ese momento no podía verlo y comprendí algo que transformó mi manera de mirar en ese momento. No siempre perdemos un lugar porque hicimos algo mal, a veces lo perdemos porque ya no cabemos en él. Quizá esa frase también sea para algunos de ustedes. Quizás no están aquí porque quieran empezar de cero. Quizás están aquí porque la vida ya los empezó a mover de nuevo y todavía no saben cómo habitar ese territorio. Si esa es su historia, quiero decirles algo que a mí me hubiese gustado escuchar en ese año. No están perdidos, están en transición. Y aunque hoy todavía no puedan verlo, ese lugar incierto donde sienten que nada tiene la forma de antes, puede convertirse en el espacio donde descubran la versión más auténtica de ustedes mismos. Porque a veces la vida no destruye nuestra identidad, lo que destruye son paredes estrechas donde llevamos años intentando vivir. Y solo cuando esas paredes caen, tenemos por primera vez la posibilidad de construir un lugar que realmente se parezca a quienes somos. Ese es el viaje que quiero recorrer hoy día con ustedes en esta hora. No el viaje para volver al lugar que perdimos, sino el viaje para descubrir el lugar que todavía no conocemos. Porque tal vez empezar de cero no significa volver al inicio, tal vez significa por primera vez empezar desde nosotros mismos. Pensemos por un momento en esto. Cuando perdemos un trabajo, el sufrimiento no proviene solo de la pérdida del empleo, también nace porque seguimos definiéndonos por el cargo que ocupábamos. Cuando una relación termina, no solo duele la ausencia del otro, duele también la desaparición del lugar desde el cual nos reconocíamos como pareja. Cuando los hijos dejan el hogar, no solo cambia la dinámica familiar, se transforma en el lugar desde el cual muchas mujeres nos hemos construido gran parte de nuestra identidad. Así también cuando nos llega la menopausia, no solo cambian las hormonas, cambia nuestra relación con el cuerpo, con el tiempo, con la fertilidad, la imagen que tenemos de nosotras mismas y muchas veces el sentido que le damos a esa nueva etapa. Cuando una persona emigra, lo primero que cambia no es el idioma ni la ciudad, lo primero que cambia es su observador, porque ya no sirven las mismas certezas, ya no sirven las mismas conversaciones ni los mismos códigos, ni las referencias. La vida cambia, todos nos convertimos en extranjeros, algunos en otro país, otros en nuestra propia vida. Pero muchas veces nos ocurre que nosotros seguimos intentando vivir desde esa versión de nosotros mismos que ya no alcanza para responder estas preguntas que tenemos en el presente. Y aquí es donde dos miradas nacen de ámbitos distintos, pero nos sirven para transitar en esta idea. Carl Jung observó que la segunda mitad de la vida no puede vivirse con el mismo programa con el que construimos la primera. Durante nuestros primeros años, la primera mitad de nuestra vida siempre está orientada hacia afuera. Buscamos pertenecer, demostrar, construir, responder a las expectativas del mundo y encontrar un lugar en él. Ese movimiento es necesario porque nos permite crecer,
desarrollarnos y ocupar un espacio en la sociedad. Hay una ficha que se llama Jung, pero llega un momento en esa identidad que fue tan útil para adaptarnos, comienza a quedarnos estrecha. Ya no alcanza para contener lo que hoy día somos. Y eso es a lo que él describe como el comienzo de un proceso de individuación, un camino de integración y autenticidad en el que dejamos de vivir únicamente de los personajes que habíamos aprendido a representar y empezamos a reconocer aspectos de nosotros mismos que quizás habían permanecido silenciados, postergados o incluso que desconocíamos. Esto no se trata de convertirnos en alguien completamente distinto, se trata de volvernos más íntegros, más conscientes, más verdaderos, más nosotros. Desde otra perspectiva, Rafael Echeverría nos ofrece una comprensión muy profunda de este proceso. La ontología del lenguaje sostiene que no vivimos directamente los hechos, vivimos las interpretaciones que construimos sobre esos hechos desde el observador que somos. Y ese observador no es solamente una manera de pensar, es una forma de ser, una coherencia dinámica entre nuestro lenguaje, nuestras emociones y nuestro cuerpo, desde el cual le damos sentido a la realidad y actuamos en ella. Es por eso que dos personas pueden atravesar exactamente el mismo acontecimiento y construir vidas completamente distintas. Esto no es porque los hechos sean diferentes, sino porque el observador desde el que los viven también lo es. Jung nos muestra entonces que llega un momento en la vida en que la identidad construida para adaptarnos al mundo comienza a resultar insuficiente y nos invita a iniciar un camino de transformación interior. Echeverría nos ayuda a comprender cómo ese proceso puede hacerse posible transformando el observador que somos, es decir, revisando las conversaciones que sostenemos con nosotros mismos y con los demás, ampliando nuestras interpretaciones, reconociendo así nuestras emociones y aprendiendo a habitar nuestro cuerpo de una manera diferente. Entonces comprendemos que reinventarse no consiste simplemente en cambiar de trabajo o iniciar una nueva relación o mudarse de ciudad. Podemos hacer todo eso y seguir viviendo desde el mismo observador, repitiendo los mismos miedos, las mismas interpretaciones y las mismas limitaciones. Hay también una imagen con una mariposa. La verdadera transformación ocurre cuando cambia el lugar desde el cual observamos nuestra historia. Y eso cambia todo, porque ya no buscamos volver a ese lugar que perdimos. Comprendemos que ese lugar cumplió su propósito. Y ahora la invitación es otra, es desarrollar un observador capaz de habitar la realidad que tenemos hoy y no la que tuvimos hace 10 o 20 años. Por eso, cuando le tuvimos que poner un nombre a este taller, no solo se llamaba empezar de cero, habla también de encontrar tu lugar. Y ese lugar, yo creo que en primer término no es un empleo, no es una pareja, no es una ciudad, no es un rol. El primer lugar que necesitamos habitar es un lugar interior, un espacio de coherencia desde el cual podamos mirar nuestra historia sin quedar atrapados en ella. Un lugar donde el pasado deje ser una condena y se convierta en un aprendizaje. Un lugar desde el cual podamos decir, todo lo que he vivido forma parte de mí, pero ya no me determina. No determina lo que yo puedo llegar a ser. Quizá esa sea la mayor libertad que nos ofrece la segunda mitad de la vida. No regresar a quienes fuimos, no intentar conservar un lugar que ya desapareció, sino la invitación debe ser a convertirnos en el observador capaz de crear una nueva manera de habitar el mundo.
Porque al final, si pensamos en empezar de cero, nunca significó olvidar la historia, significó aprender a vivirla desde una conciencia nueva. Y cuando eso ocurre, descubrimos que el verdadero lugar que estábamos buscando nunca fue un destino al que queríamos regresar, sino que era la posibilidad de reconciliarnos con nosotros mismos para caminar hacia adelante con libertad, con responsabilidad y con sentido. Y ahí les instalo la pregunta, ¿qué necesita transformarse en nosotros para que el cambio deje de vivirse como una pérdida y pueda convertirse en el comienzo de una nueva forma de habitar la vida? Ahora quiero detenerme en una distinción que transformó mucho la manera en que yo podía comprender todo esto. Es sencilla de escuchar, pero bien difícil como para vivirla. No confundamos los hechos con el sentido que les otorgamos. Los hechos existen, no podemos negarlo. Un diagnóstico médico es un hecho, un despido es un hecho, una separación o un divorcio también lo es. La muerte de una persona que amamos, la menopausia o que los hijos se vayan de la casa. Y los hechos tienen consecuencias y a veces duelen profundamente. A veces cambian para siempre el curso de nuestra vida. Negarlo sería una falta de respeto a nuestra existencia. Pero lo que quiero instalar es que entre el hecho y la vida que construimos después de ese hecho existe un espacio invisible. Y ese espacio está formado por el significado que le atribuimos a lo que vivimos. Porque el significado no viene de por sí escrito en el acontecimiento que nos ocurrió. Es algo que construimos nosotros desde la manera en que observamos el mundo, desde nuestras conversaciones, desde nuestra historia, nuestras creencias y emociones, desde el observador que hemos llegado a ser. Y aquí aparece una posibilidad extraordinaria. El hecho puede ser el mismo, pero el sentido puede transformarse. Es como, si me permiten, que nos imaginemos algo, compartirles una imagen. Imaginémonos que la vida es como un libro. Los acontecimientos son los capítulos. No podemos llegar y arrancar las páginas que ya están escritas. No podemos cambiar lo que ocurrió. Pero sí podemos decidir desde qué comprensión leeremos esos capítulos. Porque durante mucho tiempo quizás leímos una pérdida como un fracaso y más tarde comprendemos que fue el comienzo de una libertad que nunca habríamos elegido conscientemente. Durante años interpretamos una separación como el final de nuestra historia y con el tiempo descubrimos que fue el inicio del encuentro de una versión más auténtica de nosotros mismos. ¿Qué les quiero decir con eso? Que el hecho permanece, lo que cambia es la interpretación. Y cuando cambia la interpretación, cambia también el horizonte de posibilidades que se nos pueden abrir. Porque el sentido que le damos no está en el acontecimiento. El sentido emerge de la conversación que establecemos con aquello que nos ocurrió. Una lámina dice Rafael Echeverría, y él sostiene que los seres humanos vivimos en mundos interpretativos. No reaccionamos únicamente frente a los hechos, sino que respondemos al significado que esos hechos adquieren para nosotros. Por eso, frente a una misma situación, dos personas pueden abrir caminos completamente distintos. Y eso no es porque una haya sufrido menos o porque una sea más fuerte, sino porque cada uno observa la realidad desde un lugar diferente. Y ese lugar determina las posibilidades que alcanza a ver. Con esto no quiero que piensen que esto significa pensar en positivo, no significa negar el dolor, no significa decir que todo pasa por algo, significa algo mucho más profundo, significa asumir que aunque no siempre
elegimos lo que la vida nos trae, sí podemos hacernos responsables de la manera en que responderemos a ello. Y aquí la palabra responsabilidad adquiere un sentido diferente, porque no es culpa, no es cargar con todo. Responsabilidad significa reconocer que todavía conservamos un espacio de libertad. Es la libertad para preguntarnos qué significado quiero construir aparte de esto, a partir de esto, perdón. ¿Qué significado quiero construir a partir de esto? ¿Por qué? Porque si el sentido estuviera completamente determinado por los hechos que nos ocurren, entonces, piensen, todos viviríamos las experiencias de la misma manera. Y sabemos que no es así. Hay personas que una pérdida los endurece y otras que esa misma pérdida los vuelve más compasivos. Hay quienes convierten una enfermedad en resentimiento y quienes descubren en ella una nueva forma de valorar la vida. Hay quienes llegan a los 50 pensando en que todo terminó y quienes sienten que por fin están comenzando a vivir desde quienes realmente son. La diferencia no está únicamente en lo que ocurrió, está en el sentido que fueron capaces de construir. Tal vez por eso la verdadera transformación no comienza cuando cambian las circunstancias, comienza cuando somos capaces de mirar nuestra historia con otros ojos y tenemos una imagen que aparece una mujer frente a tres espejos, frente a una ventana con tres miradas diferentes. Si somos capaces de mirar nuestra historia con otros ojos, no es para borrar el pasado, no es para justificar el dolor, como dije, sino para reconocer que nuestra historia nunca está determinada solo por el acontecimiento. Nuestra historia continúa en la respuesta que elegimos dar. Y allí precisamente es que comienza nuestra libertad. Porque entre lo que la vida hace con nosotros y lo que nosotros hacemos con lo que la vida hizo de nosotros, existe un espacio que es profundamente humano. Ese espacio es el lugar donde podemos volver a elegir y quizás ese sea el verdadero lugar desde el cual empecemos de nuevo. Podríamos decir, por ejemplo, para ilustrar esto, es como los hechos pertenecen al pasado, el sentido pertenece al presente y desde el presente es que reescribimos la relación que tendremos con nuestra historia. ¿Y cómo encontramos ese sentido en medio del vacío? Cuando sabemos que la vida ya no puede volver a ser la misma. ¿Qué pasa con ese vacío? No estoy hablando, no le quiero hablar del vacío filosófico, es el vacío humano. Ese momento en que uno despierta por las mañanas y por unos segundos olvida lo que ocurrió y como que luego lo recuerda. Hay un instante en el que el silencio pesa, en el que la casa parece demasiado grande, en el que el teléfono ya no suena tan a menudo o la agenda se quedó vacía, en el que uno mira hacia adelante y no alcanza a imaginarse ni siquiera el siguiente paso. Yo creo que todos en algún momento de la vida hemos conocido ese lugar. Quizás algunos llegaron a ese lugar a través de un duelo o de un divorcio, después de perder un trabajo o de una enfermedad, después de emigrar o después de que los hijos se fueron de la casa, o simplemente porque un día descubrieron que la vida que habían construido ya no les hacía sentido. Ese vacío suele asustarnos porque estamos acostumbrados a llenarlo rápidamente, con trabajo, con ruido, con nuevas obligaciones, con respuestas apresuradas. Pero, ¿y si el vacío no fuera solamente un lugar de ausencia? ¿Y si fuera también el espacio donde puedan aparecer preguntas que antes no tenían lugar?
tenemos una lámina de Víctor Frank. ¿Por qué? Porque él, como psiquiatra, neurólogo y sobreviviente de los campos de concentración nazi, después de vivir una de las experiencias más extremas que un ser humano puede atravesar, Frank llegó a una convicción que cambió para siempre la comprensión de la existencia. Descubrió que hay algo que ninguna circunstancia puede arrebatarnos completamente. Él que estaba privado completamente de libertad, que no podía elegir nada en la vida, no podía sostenerse, ver cuando dormía, cuando despertaba, estaba, como dije, preso en un campo de concentración. Él escribió: al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias. Cuando yo leo esa frase siento muchísimo respeto, porque no está minimizando el dolor, al contrario, fue escrita por alguien que conoció el sufrimiento de una manera que ni siquiera podemos llegar a imaginar. Él no está diciendo con esto que el sufrimiento fuera bueno. Nunca dijo que todo ocurre por alguna razón. No dijo que deberíamos agradecer las pérdidas. Lo que afirmó fue algo mucho más esperanzador. Cuando ya no podemos cambiar una situación, todavía podemos decidir quiénes queremos ser frente a esa situación. Así pienso en cuántas veces la vida nos coloca exactamente en ese lugar, porque no podemos cambiar que una persona haya partido, no podemos cambiar el paso del tiempo, no podemos volver a recuperar una oportunidad que hemos perdido, tampoco impedir que nuestros hijos crezcan, tampoco detener los cambios que tenemos en el cuerpo. Hay hechos que simplemente no dependen de nosotros, pero todavía queda una pregunta abierta: ¿quién elijo ser ahora? Y desde esa pregunta cambia completamente la conversación, porque deja de mirar únicamente lo que la vida hizo con nosotros y comienza a mirar lo que nosotros haremos con aquello que la vida puso en nuestras manos. En el coaching ontológico solemos hablar de los quiebres, como Eda recién refirió. Un quiebre, como ustedes saben, es un momento en la vida que se interrumpe el curso normal de nuestras expectativas. Nada vuelve a ser igual. Los planes dejan de funcionar, las respuestas antiguas ya no nos alcanzan y durante un tiempo sentimos que caminamos sin mapa. Muchas veces queremos salir de ese lugar lo más rápido posible, pero quizá el vacío no sea ese lugar del que haya que escapar inmediatamente. Quizás sea el espacio donde nace una pregunta distinta. No la pregunta ¿por qué me pasó esto?, sino una mucho más profunda. ¿Qué me está pidiendo la vida en este momento? No una respuesta perfecta, no una explicación definitiva, sino una disposición distinta para evitar la incertidumbre. Porque creo que el sentido no siempre aparece al comienzo del camino. Con frecuencia se revela mientras caminamos. Así, como les contaba, mirando mi propia historia, puedo reconocer que hubo momentos en los que sentí que todo aquello que le daba forma a mi vida se estaba desmoronando. Y si soy honesta, no encontré sentido de inmediato. No desperté una mañana llena de esperanza,
No tuve respuestas instantáneas. Lo que tuve fueron preguntas, silencios y mucho miedo y una enorme sensación de no saber. Hoy entiendo que no necesitaba encontrarle un sentido de inmediato. Yo necesitaba permanecer, respirar, aceptar que algunas respuestas solo llegan cuando dejamos de exigirle al futuro que se parezca al pasado. Aceptar que algunas respuestas solo llegan cuando dejamos de exigirle al futuro que se parezca al pasado. Porque el sentido no siempre se va a construir o descubrir mirando hacia atrás. Muchas veces se construye dando el siguiente paso, aunque todavía no podamos ver el camino completo. Y entonces podemos comprender algo extraordinario, que el vacío no era el final de la historia, era el espacio que la vida había dejado libre para que una historia nueva pudiera comenzar. Porque a veces el mayor acto de esperanza no consiste en tener todas las respuestas, consiste simplemente en seguir caminando con la confianza de que el sentido puede aparecer mientras aprendemos una nueva manera de habitar nuestra vida. Como experiencia humana, cuando emigramos perdemos muchas cosas invisibles: el idioma, los códigos, las costumbres, las redes, la sensación de competencia, la identidad profesional, el reconocimiento, y muchas veces sentimos que dejamos de existir socialmente. Frank enseña que el sentido no depende del lugar donde estemos, depende de la respuesta que damos a ese lugar. ¿Quién quiero ser en este territorio nuevo? No importa si ese territorio es otro país o una nueva etapa de nuestra vida. Tenemos una ficha que se llama Heráclito. Él habla del cambio, aprender a caminar. Yo estuve mucho tiempo preguntándome qué nos pasa a las personas que nos cuesta tanto aceptar el cambio. Porque en el fondo todos anhelamos estabilidad. Queremos que las personas que amamos permanezcan, que los trabajos duren, que el cuerpo conserve la misma fuerza, que las relaciones no cambien, que nuestros hijos nos necesiten siempre, que las certezas duren para toda la vida. En otras palabras, queremos que aquello que nos da seguridad permanezca inmóvil. Y sin embargo, la vida parece tener otra lógica. Así es como el filósofo griego, Heráclito de Éfeso, hace más de 2500 años, observó algo que sigue siendo muy actual, utilizando la imagen del río para expresar que la realidad está en permanente transformación. Y tenemos nosotros en esa ficha, en esas láminas, una imagen de un río. El agua nunca deja de correr. El río permanece siendo río, precisamente porque fluye. Si el agua dejara de moverse, dejaría de ser un río y se convertiría en otra cosa. Tal vez nosotros somos también un poco como ese río. Muchas veces creemos que nuestra identidad consiste en conservarnos iguales, pero tal vez ocurre exactamente lo contrario. Quizás seguimos siendo nosotros porque somos capaces de transformarnos, no a pesar del cambio, gracias al cambio. Así, cuando miro yo el transcurrir de mis años, miro para atrás y descubro que las etapas que más me han transformado no fueron aquellas en las que todo permanecía estable. Fueron los momentos en que algo se quebró, cuando un proyecto terminó, cuando una certeza desapareció,
cuando tuve que despedirme de una versión de mí misma para hacer espacio a otra que todavía no conocía. En esos momentos, como cualquiera de ustedes, mi primera reacción fue resistirme. Quería volver atrás, quería recuperar el lugar que había perdido, quería que las cosas volvieran a ser como antes. Y creo que esa reacción es muy normal, muy natural, porque confundimos la estabilidad con seguridad, pero permanecer inmóviles no siempre significa estar vivos. A veces solamente significa estar detenido y la vida, como el río, sigue avanzando. Y tal vez el sufrimiento aparece cuando intentamos detener aquello que por naturaleza está llamado a transformarse. No porque el cambio no duela, duele y mucho, sino porque además del dolor propio de la pérdida, le estamos añadiendo esta otra carga, la resistencia a aceptar que la vida ya no volverá a ser exactamente igual. Es como tratar de atrapar el agua con las manos. Mientras más fuerza hacemos para retenerla, más rápidamente se escurre entre nuestros dedos. Entonces comprendemos algo profundamente liberador para mi gusto. Nuestra tarea no consiste en detener el río, consiste en aprender a navegarlo. Y hay otra imagen donde aparece en el río un bote. No consiste en evitar el cambio, consiste en desarrollar la capacidad de habitarlo. Y Heráclito precisamente nos ofrece el marco que sostiene todas estas miradas. El cambio no es un error en la vida, no es una interrupción del camino y no es el enemigo que tenemos que tratar de vencer. El cambio es la condición misma de la existencia. La vida cambia porque está viva. Nosotros cambiamos porque estamos vivos. Quizás ahí instalamos una pregunta diferente. Ya no nos preguntamos cómo hago para que nada cambie, porque estamos viendo que eso es imposible. Tal vez la verdadera pregunta sea otra. ¿Quién necesito llegar a ser para caminar con el río en lugar de luchar contra él? Porque cuando dejamos de resistirnos al movimiento de la vida ocurre algo extraordinario. Descubrimos quizás que no hemos sido expulsados del camino, simplemente hemos llegado a un tramo o a un lado distinto del río. Y ese tramo, ese lado, aunque desconocido, también puede conducirnos a un lugar donde nunca imaginamos florecer. Y entonces me di cuenta de algo que cambió incluso el sentido de este taller, porque comenzamos este encuentro haciéndonos una pregunta aparentemente sencilla. Yo comencé diciendo, ¿cuál es tu lugar? Muchos de nosotros podemos respondernos a esa pregunta pensando en un lugar físico, como lo vimos, una casa, una ciudad, el trabajo, la familia, una pareja, un grupo al que pertenecemos. Pero después de recorrer estos pasajes por los que hemos estado conversando, después de recorrer juntos este camino, quisiera invitarlos a mirar esa pregunta desde otro lugar, porque quizás el verdadero lugar nunca fue un punto fijo en el mapa de nuestra vida, quizás nunca fue un cargo, ni una profesión, ni una relación, ni siquiera una etapa determinada en la vida. Quizás el verdadero lugar existe, perdón, quizás el verdadero lugar que todos buscamos no está afuera, está en la manera en que aprendamos a habitar nuestra propia existencia. Les comenté que Perec nos mostró cuánto anhelábamos lugares estables. Heráclito nos recuerda que la vida, como un río, nunca deja de fluir.
Jung nos enseñó que llega un momento en que la identidad que construimos para adaptarnos al mundo comienza a quedarse pequeña y somos invitados a un proceso de transformación interior. Frank nos reveló que incluso cuando no podemos cambiar las circunstancias, siempre conservamos la libertad de responder con dignidad y de descubrir un sentido distinto. Y don Rafael Echeverría nos ofreció una comprensión decisiva. No vivimos directamente los hechos, vivimos desde el observador que somos, desde esa coherencia entre lenguaje, emoción y cuerpo que configura nuestra manera de habitar el mundo. Entonces comprendemos que todos ellos, desde lugares distintos, da la impresión de que nos están hablando de una misma experiencia humana. La vida no nos promete estabilidad, nos invita a aprender a habitar el cambio. Y quizá ese sea el verdadero aprendizaje. Dejar de buscar desesperadamente un lugar donde nada cambie y comenzar a desarrollar la capacidad de permanecer presentes, conscientes y coherentes mientras todo cambia. Porque eso también sería habitar. Habitar no significa controlar, habitar no significa retener. Habitar significa estar plenamente presentes en la vida que tenemos hoy sin dejar de honrar la historia que nos trajo hasta aquí. Tal vez esa sea la gran paradoja, porque pasamos muchos años creyendo encontrar nuestro lugar, creyendo que que encontrar nuestro lugar era llegar a un cierto destino, conseguir un trabajo estable, formar una familia, construir una carrera, alcanzar una meta. Y descubrimos con el paso del tiempo que todos esos lugares que son importantes son transitorios. La vida sigue moviéndose, los hijos crecen, las relaciones cambian. Los trabajos terminan, el cuerpo se transforma y las certezas se modifican. Y entonces comprendemos que el único lugar que puede acompañarnos durante toda la vida no es un lugar externo, es la capacidad de seguir habitando el movimiento. Esto no significa resignarnos, no significa dejar de soñar, no significa vivir sin raíces. Significa desarrollar raíces diferentes, raíces que no dependan exclusivamente de las circunstancias, raíces que nazcan de la conciencia de quienes somos, de los valores que elegimos sostener, del sentido que damos a nuestra historia, de la manera en que nosotros decidimos conversar con nosotros mismos y con los demás. Porque cuando nuestras raíces están únicamente fuera de nosotros y con los demás, cualquier viento podía arrancarlas. Pero cuando nuestras raíces comienzan a crecer hacia adentro, el viento ya no las puede hacer desaparecer. Lo que cambia es nuestra manera de sostenernos frente a él. Y entonces, casi sin darnos cuenta, la pregunta que abrió y comencé haciéndonos en este taller también se transforma. Ya no preguntarnos, ya no preguntamos dónde está mi lugar. Preguntamos desde qué lugar quiero vivir la vida que hoy tengo delante de mí. Y esa pregunta cambia todo, porque deja de buscar un destino perfecto y comienza a construir una presencia consciente. Comprendemos así que empezar de cero nunca fue regresar al punto de partida, fue aprender a mirar la vida con un observador nuevo. Descubrimos que encontrar nuestro lugar no consiste en volver a ocupar el espacio que un día perdimos, consiste
en convertirnos en la persona capaz de habitar con libertad, con responsabilidad y con sentido cualquier escenario que la vida nos presente. Porque el verdadero lugar no es un sitio al que llegamos, es la forma que elegimos para estar presentes en el camino. Y quizás después de todo el recorrido podamos comprender que la vida nunca nos estaba quitando un lugar, nos estaba invitando a descubrir que nuestro lugar más profundo siempre estuvo dentro de nosotros y que desde allí podemos volver a empezar todas las veces que sea necesario. Porque un lugar no coincide con un territorio ni con un trabajo. Nuestro verdadero lugar comienza cuando encontramos una forma de estar presente allí donde sea que la vida nos lleve. Como les dije en un comienzo, he conocido muchas personas que dejaron atrás su país buscando una oportunidad. Algunas lograron reconstruir su vida, otras todavía sienten que viven entre dos mundos. Descubrí que en ellas la mayor de las nostalgias no siempre es por la tierra que dejaron, sino por la versión de sí mismas que existía en aquel lugar. Emigrar, entonces, no solo implica aprender un nuevo idioma o adaptarse a nuevas costumbres, implica reconstruir la propia identidad. Y esa es una experiencia profundamente humana, porque todos alguna vez tenemos que aprender a vivir en un territorio desconocido. Y así quizás la vida nos convierta a todos en migrantes. Algunos cruzan océanos, otros cruzan un quiebre, un duelo, una separación, una enfermedad. Cambia el escenario, pero la pregunta es la misma. ¿Cómo vuelvo a sentir que pertenezco? No recuperando el lugar que perdimos, sino construyendo un lugar interior que viaje con nosotros. Y ahora que ya estamos terminando, o que estoy terminando, quisiera invitarlo a llevarse después de este taller una pregunta, no una respuesta, una pregunta. Cuando terminemos el taller, cuando apaguemos el computador y cada uno de ustedes, de nosotros, volvamos a nuestra rutina, regresen a sus casas, pregúntense con honestidad, ¿qué parte de mí necesita despedirse para que otra pueda comenzar a vivir? ¿Qué parte de mí necesita despedirse para que otra pueda comenzar a vivir? Porque quizás empezar de cero nunca consistió en encontrar un lugar en el mundo, consistió en encontrar el lugar interior desde el cual podamos volver a habitar nuestra historia con libertad, propósito y esperanza. Y cuando encontramos ese lugar, descubrimos que aunque cambien los países, los trabajos, las relaciones, los roles o las etapas de nuestra vida, siempre podemos volver a empezar, no desde cero, desde todo lo que hemos llegado a ser. Muchas gracias. Hermoso, Lore, hermoso, hermoso. Y ahora sí que quisiera invitar a las reflexiones que quiere, que ve cada uno, que quieren preguntar, que quieren aportar. Ay, Lucrecia escribe maravilloso. Sí, abrimos el micrófono, por favor, si alguien quiere comentarnos o preguntarnos o aportarnos con algo. Mientras que los demás se entusiasman, pues yo te quiero comentar que me hiciste hacer como un recorrido por diferentes etapas de mi vida, ¿no? Y, y verdaderamente me doy cuenta pues que me ha tocado empezar de cero varias veces en mi vida, varias veces. Y ahora recientemente también. Y entonces
me doy cuenta de esto, que me ha tocado aprender a despedirme de algo para empezar a vivir. Es cuando tomo conciencia de que eso no es lo que me identifica, sino la posibilidad que tengo, me parece fabuloso. O sea, y fui viendo en momentos de mi vida y dije, wow, es verdad. Y claro, uno no se detiene a veces, sino que lo vive. Y ahorita, o sea, y lo veo, porque como tú dices, o sea, no es migrar. Pensaba en unas entrevistas que vi, personas que, que, que han migrado, pero en este caso quiero detenerme con lo del terremoto. Cuando escuché personas que dijeron, mi vida cambió. Si yo estoy vivo y logré salvarme, quiere decir que hay algo que yo puedo hacer en esta vida. Y escucharlo desde la serenidad, ya no me importa a las cosas que me importaban. Ahora para mí más importante es reconciliarme con gente que tenía tiempo que no veía, perdonar, porque no me hace bien perdonar y reencontrarme con seres queridos. Entonces tú escuchas cómo cambia, o sea, se despidieron de eso, perdí mi casa, perdí todo, pero salvé mi vida. Incluso gente que perdió familia y dice, pero yo me salvé por algo. O sea, le encuentran el sentido a lo que pasa y tratan de reconstruirse. Entonces es como, yo lo veo como ese empezar a habitar desde otro lugar, porque eh, qué más pérdida y qué más quiebre que haber vivido la catástrofe, pero y haber sobrevivido y haber perdido seres amados y que tú lo escuchas con aquella interés y digo, wow, más que resiliencia, escucho una antifragilidad, o sea, ese ser que dice, para mí la vida tiene un sentido diferente ahora. Y tú dices, wow, qué interesante, ¿no? Entonces te escuchaba, me veía en mí, pero veía estas personas que con profunda admiración veía cómo le estaban dando el sentido a su vida, ¿no? A partir de esa tragedia, ¿no? Sí, qué bonito lo que traes. Muchas gracias porque de hecho debe ser de los ejemplos más grandes que uno puede tener, que es la forma en que más nos puede cruelmente remover la vida. Así es, Mm, ujú. así es. Alguien que quiera hacer una pregunta, que quiera comentar. Voy yo. Ajá, Eh, Dolores. bueno, Lorena, primero agradecerte porque es precioso el recorrido y la reflexión en las que nos invitas. Eh, Me quedo pensando y enlazado con esto que traes vos, Eda, eh, hay un espacio del acompañamiento a la persona que tiene que ver con la conciencia afectiva, de lo que está sintiendo, de lo que está pasando, con el aspecto cognitivo de la comprensión, ¿no? De la situación en la que está. Y nos estamos yendo a una dimensión espiritual que tiene que ver con el sentido, me parece, una dimensión espiritual del ser humano, ¿no? Y, y, y que creo que involucra la captación de valor, dadas las circunstancias en las que estoy, qué es lo valioso para mí, ¿no? Y que puede ser diferente para cada quien. Y entonces me hacía una pregunta que es, ¿qué preguntas tenemos para ofrecer o para hacernos? Quizás empiece con uno mismo, ¿no? Pero esto, qué es lo valioso para la persona en ese momento, en esta situación, en esta circunstancia, en este contexto? Porque creo que de ahí surge como ¿no? La posibilidad. Claro Mm, que tiene que estar lo otro primero, pero ahí me quedo pensando. Me quedo con una pregunta, ¿no? mm, claro. ¿Y cómo aplica todo esto a cualquier ámbito de nuestra vida? O sea, es cualquier Claro, cosa. claro. Mm, Sí, porque definitivamente va cambiando. Y esto que tú decías, Lorena,
los vacíos que se nos hacen o las transiciones donde lo que antes me hacía sentido ahora no me hace sentido y es el ejercicio de la construcción de un nuevo sentido, ¿no? Que en la vida lo vamos haciendo, eh, a veces hay cosas que nos sacuden más, no sé, de pronto queda el nido vacío y decimos, "Ah, esta casa enorme para mí, ¿qué sentido tiene?", ¿no? O quién soy yo en esta casa vacía, no sé, estoy pensando situaciones o cuando sacuden tragedias como esta, ¿no? Que es un sopapo de golpe que te da la vida y la pregunta es cómo le respondo a la vida frente a esto, ¿no? Y algo sí que leí en algún momento de la logoterapia tiene que ver con esto de esto que estoy eligiendo trae más vida, ¿no? Y conectando con Franklin, esto da más vida, trae más vida y me emociona y me moviliza porque por ahí puede andar el sentido, ¿no? En esto que me emociona, que me moviliza, que favorece la vida. Eh, pero bueno, creo que la búsqueda que hacemos naturalmente los seres humanos va por ahí y la que necesitamos acompañar quizás también, ¿no? Eso. Bueno, me dejas pensando mucho, Lorena. Qué bueno, qué bueno. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, un comentario? Bueno, si no hay más comentarios. Ah, Marisol, muy, muy bien, Marisol. Eh, Me gustó mucho todo lo que dijiste, hermosa tu presentación. Y me ubicaste mucho con esas personas que dicen, ya hasta aquí llego, no quiero seguir. Cuando hay tanto más en la vida para buscarle distintos enfoques, distintas soluciones. Se me tranca esta puerta, abro la otra. O se me tranca la ventana, abro la otra. O si me tranca la puerta y la ventana, abro un hueco. Pero buscarle solución a lo que se te presenta, no entregarte a la condición que te ha pasado, sino superarlo con energía, con valor, ¿y por qué no? Quizás era malo para mí, ahora voy a buscar lo mejor para mí. O sea, me gustó mucho tu enfoque. Muchas gracias. A Lorena. de- ¿Alguien más? Ah, Lucrecia, ¿quieres hablar? Pregunto, porque ve que te desmuteaste. Sí, tratan. Ah, ¿Ahora me oye? Ahora sí, sí. 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 Bueno, ante todo, Lorena, quería agradecerte tu exposición y tus reflexiones que ha sido muy interesante. Yo ahorita me encuentro en Venezuela, pero también resido en Chile. Me tocó estar acá y bueno, me ha tocado vivir otras más experiencias. Entonces tengo el corazón en dos mundos, porque ya desde el 2018 vivo en Chile y me tocó venir acá y bueno, a hacer algunos cambios en mi vida personal, pero tengo mis hijos en Chile y en Alemania, entonces, y los nietos. Y quedé acá sola, bueno, acabo de conseguir una pareja, pero para mí ha sido este movimiento, este terremoto como tal, es como otro movimiento en sí misma, como ser humano, ¿no? Eh, yo pienso que, bueno, ya como venezolana hemos, como todos mis paisanos que están acá también, lo deben pensar. ¿Cuántas otras cosas más nos pueden pasar, cierto? Pero cuántas cosas y cuántos tipos de emociones hemos tenido que aprender a mover para seguir adelante. Ha sido muy interesante estas reflexiones que ha hecho la colega Lorena, pues también soy abogada, y
y ha sido para nosotros un despertar. Este terremoto ha sido un terremoto también a nivel de nuestro ser. Es como sacudir más un poquito nuestra vida como tal. Y para mí ha sido como, como despertar y decir, ¿qué hago aquí tan lejos? Podría estar más cerca de los míos si me llegase a pasar algo, ¿cierto? Entonces, es como saber ese, estos filósofos que nombró la colega con respecto a cómo encauzarnos en ese río y qué tipo de herramientas llevar para seguir ese camino que debemos seguir. Y qué bonita esa parte donde dice que es que realmente no está fuera, está dentro de cada uno de nosotros, cada cambio. Y dependiendo de cómo lo veamos, como dice Echeverría, dentro de nuestro observador que somos, cómo lo vivimos y cómo lo transformamos para mejorar. Ha sido cada acontecimiento que nos ha pasado ha sido un nuevo transformar en vida y un nuevo transformar para saber qué tengo yo que hacer para ayudar a mejorar la vida de otros como coach, que también estoy en eso. Entonces, ha sido muy bonito estas reflexiones. Muchas gracias. Gracias, Lucrecia. Te voy a leerlo, Lore. Selene escribe, gracias por esa entrega, Lorena, valiosa para los que queremos acompañar en estos momentos. Y Aida dice, gracias por tan interesante taller. Me gustaría tener la grabación. Sí, te la vamos a mandar. Ah, qué bueno, te iba a pedir los que no están en nuestra red, los que no están registrados ni han recibido invitación nuestra o correo o algo, pueden colocar su correo allí. Fernando los toma para mandarles a ustedes la grabación, que sí la vamos a mandar, ¿ok? Entonces, el que no tenga nuestros contactos, escriba por favor su email para tenerlo nosotros registrado y enviarle y ofrecerle otras invitaciones o también otras grabaciones que hemos tenido ya varios eventos que hemos tenido acá, ¿no? Eh, y sí les quería pedir, eh, nosotros como parte de mejorar también, eh, agradecerte, Lore, esta presentación hermosa y pedirle a ustedes que nos den su evaluación sobre este evento, para lo cual le vamos a copiar allí en el chat del Zoom, le vamos a copiar allí el link para que accedan brevemente a la evaluación. Y agradecerte, Lore, de verdad, me dejaste reflexionando, como dice Dolores, me dejaste con muchas preguntas, con muchas reflexiones. Oneli escribe, gracias, súper inspiradora y movilizadora esa mirada. Dolores, gracias, Lorena, muy interesante tu exposición. Pero bueno, quedamos todos reflexivos y esa es la idea, más que quedarnos con respuesta, que nos llevemos muchas preguntas para que nos hagamos y nos permita la reflexión. Bueno, yo aprovecho de darles gracias a todos ustedes porque esto se trata de una retroalimentación mutua. Gracias por el respeto, por la escucha y ojalá nos volvamos a encontrar con otro tema en algún momento. Bueno, muchísimas gracias. Te damos un beso. Gracias. Un Bueno, besote a Un todos. Nos abrazo. Gracias a vemos en todos, el Bueno, buenas gracias próximo tardes, Lorena. evento. muchas Abrazo. gracias. Bello, sí. Muchas gracias, Gracias a Chao. Lorena. ustedes. Chao, Adiós. chao.